un proyecto establecido por justamente la Federación Internacional de Contadores y que terminó el año 2010, en diciembre del año 2010. Ese proyecto Clarity o de aclaración de las normas determinó que para el ejercicio de la profesión, se estableció de que deberíamos tener un código de ética y deberíamos sujetarnos a ese código de conducta para estructurar las empresas que están sujetas al código de ética. Deberían sujetarse estas de acuerdo con las normas internacionales de control de calidad y que para determinar exactamente qué tipos de servicios vamos a ofrecer, está el marco internacional de referencia de trabajos de aseguramiento y que cada uno de estos tiene en su esquema, como lo vamos a ir viendo, diferentes normas internacionales. Las más conocidas son las normas internacionales de auditoría, NIAM. Entonces, para esto se nombraron diferentes juntas en la IFAC. ¿Ok? Ahí tenemos la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, la más conocida. La Junta de Normas Internacionales de Educación en Contabilidad, con la cual las universidades estructuran sus mallas curriculares. El Consejo de Normas Internacionales de Ética, el IEPSA, y finalmente el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Un poco marginado de lo que es el ejercicio cotidiano de la profesión, pero ahí está. También está contemplado el sector público. ¿Ok? Un segundito, voy a ver aquí en el esquema hay algo que me está molestando. Ahora sí. Bien. Entonces ese es el esquema con el que hemos estado revisando. Ya les había mostrado dónde están esos documentos de cada una de las juntas. Una de esas, el Código de Ética Internacional, Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, que enseguida vamos a revisar. La norma de control de calidad, la segunda, de la que estamos hablando aquí. Primero el Código de Ética, que es este. Segundo, que es la norma internacional de control de calidad, que es este. Y todos estos están en un marco de referencias. En realidad, todos estos están en 3 tomos, incluido el marco de referencias. Todos esos están en 3 tomos. El volumen 1, 2 y 3, que ahora salieron las nuevas versiones 2007, 2001, 2021, pero que en su estructura no varía. Ahí las están viendo ustedes. Deben lograr esos 3 tomos para que hagan un estudio completo de su profesión. Toda la parte 1 de esas
ese es su contenido. Ahí están las normas internacionales que ustedes tenían para hoy día que aprender de memoria los títulos, que enseguida voy a preguntar. Todo lo que hace a el tomo 2, que principalmente está referida a las revisiones en la primera parte. Estas son las encargos de revisión, las 200. Y luego vienen toda la sección de aseguramiento. Nunca confundan esas condiciones. Aquí enseguida digo, vamos a volver a repasar todos los servicios de aseguramiento que están en las 3000, todo esto que está aquí, ¿no? Finalmente, el tomo 3 tiene que ver con el suplemento del Manual de Pronunciamientos Internacionales, de control de calidad, auditoría, revisión, etcétera, ¿no? Donde van a encontrar algo que es fundamental, esto que se llama el marco de aseguramiento, marco internacional. En realidad deberíamos mejor tomar de aquí esto que es el marco internacional para encargos de aseguramiento. Ese es el marco. Con eso cubrimos todo lo que está aquí. A esto me estoy refiriendo. Este es el marco internacional de referencias para trabajos de aseguramiento. Todo ya lo habíamos visto, todo está compilado aquí, así que en esos 3 tomos, que deben hacer algo así, ¿verdad? Unas 3000 páginas para que ustedes puedan leer durante todo el año. Bien, entonces, dado este preámbulo, entraremos a ver un poco más el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Primero, ya les decía, es muy importante definir ese valor de la auditoría, ¿no? Una entrevista que se hizo a unos profesionales con relación a esto que es la auditoría. A esto que es el valor en sí de lo que es la auditoría, pues se hizo unas entrevistas en una de las empresas, en una de las 4 grandes, y llegaron a esta conclusión, ¿no? Después de que tuvimos el problema del año 2001, sucedió una crisis. No sé si ustedes recuerdan o deberían recordar esa crisis del año 2007. La crisis del año 2007 para el mundo fue muy importante. ¿Alguien recuerda en qué consistía esa crisis del año 2007? ¿No? Con esa crisis del año 2007, si ustedes recuerdan, inclusive la Unión Europea, más bien Europa, se fusionó en cuanto a economía y a eso le llamaron la Unión Europea. Con la crisis financiera del año 2007, la Unión Europea sacó una nueva moneda. ¿Cómo se llama la moneda? Jóvenes. Porque en Europa antes había las libras, los marcos alemanes, ¿no?
¿Y cuál es la nueva moneda del año 2007? ¿El euro, licenciado? El euro, ¿no? Entonces, a partir de ese año, entonces lo que tenemos es el euro. Ahora, una de las cosas es que después ya la historia definirá que el euro tampoco ha sido la salvación para los países. Es más, Inglaterra se salió de la Unión Europea hace 3 años y volvió a reponer su moneda, que son las libras esterlinas. ¿Dónde empezó el problema de la crisis financiera del año 2007? ¿Quién sabe? ¿Dónde comenzó ese problema? Con base en esto, por ejemplo, se hicieron varias películas, El Lobo de Wall Street, por ejemplo. En Estados Unidos, licenciado. Eh, no fue en Estados Unidos precisamente. A ver, eh, esto produjo la quiebra de un banco. A ver, les digo, esa película la tienen que ver, enseguida vamos a buscar la película, la tienen que ver, es una película real y, y, y espectacular. Pero ya se los dejo eso para fines de semana, estos días ¿no? Que van a tener algo de libre, pueden ver esa película que hace a la crisis del año 2007, ¿no? Y donde ya les digo, mmm, sucedieron hechos. A ver, en España, en España, eh, fueron generando viviendas, construcciones. Por eso es que tienen que saber asimilar esas cosas en los países. En Bolivia también hubo grandes y ahora se promocionan muchas grandes construcciones. En Europa hubieron construcciones y de pronto las viviendas empezaron a tener mucho valor de estar por decir, una vivienda en $100,000, de pronto subió a $200,000, de pronto subió el valor, el precio a $300,000, $500,000. Y alguien especuló con esto de la vivienda. Hay pues siempre gente eh, inventiva en esto. Entonces hizo que se creara lo que le llamaron la burbuja financiera inmobiliaria. Ya después resultó de que cuando se descubrió el manejo de que hasta 5 veces más subieron los precios, ¿no? Alguien que podía comprar al inicio una vivienda en $100,000 terminó en 500,000, y si son viviendas más grandes, mucho más todavía. Cuando se descubrió de que eso era solamente una burbuja, como toda burbuja se le pinchó y todos volvieron a la realidad económica y la economía en Europa se contrajo. El boom de la economía, por ejemplo, llevó a que muchos tenían mucho incentivo para irse a España. Si ustedes recuerdan, algunos de los familiares de ustedes, hace unos 10 años atrás o hasta 15 años atrás, la idea debió ser querer irse a trabajar a España, ¿no? Y como que muchos se fueron a trabajar a España y quedaron allá y progresaron. Pero cuando se descubrió la crisis financiera del año 2007, muchas personas
y sobre todo los latinos y muchos bolivianos quedaron sin trabajo y regresaron, ¿no? Claro, no fueron solamente fueron ellos, sino también muchos otros países, ¿no? De muchos otros países. Esas personas que quedaron sin trabajo o regresaron como sea a sus países o se quedaron a mendigar en España o en Europa y inclusive se dedicaron a otras condiciones fuera ilegales, ¿no? En los propios españoles sucedió eso y los españoles empezaron a migrar. Ya no había migración hacia España, sino de España a otros países, a Francia, a Inglaterra principalmente, a tal punto que cuando los españoles ya tenían libertad de ingresar en Europa, por esto de la Unión Europea, donde todos los que estaban en la Unión Europea, los ciudadanos podían entrar libremente a los países. Y el año 2007, entre otras cosas, la Inglaterra lo que hizo es restringir el acceso a los españoles y principalmente. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque así como el año 2001 nosotros hemos estado cambiando la profesión, entonces ahí está la 2007, la 2008. Claro que esas crisis financieras nos van a llevar después, inclusive a efectos en Latinoamérica, en México, que le llamaron la crisis del tequila, y después hasta el Brasil, que hasta ahora no se recupera, a lo cual le llamaron la crisis de la samba. Entonces, pero todo empezó el año 2006, 2007. Entonces, con esto que fíjense que está aquí, que es la burbuja inmobiliaria. ¿Ok? Donde los precios de los bienes, de las viviendas subieron, pero, ¿no? Extraoficialmente, extraordinariamente diré, y pues todo era ficticio. Por eso le llamaron la burbuja inmobiliaria, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Pero parte de Estados Unidos, pero principalmente esto está en Europa y nos lleva a la crisis hipotecaria que le llaman los que estudian en ingeniería financiera, estudian lo que se llaman las hipotecas subprime, que subieron esas hipotecas inmobiliarias, miren el esquema, cómo subió en los precios. ¿Ok? Y sobre todo, un banco emitió ese tipo de hipotecas y es bueno que ustedes vean la película, ya les digo, a ver si lo podemos rescatar aquí. Es muy importante, diría, para ustedes que en materia de economía vean la película esta de la burbuja inmobiliaria con lo que es las hipotecas subprime, ¿no? Si yo se los pongo ahí, ok, la burbuja inmobiliaria, aquí está, ¿ven? La inmobiliaria en España. Bueno, fueron en varios países, pero principalmente en España. Ahí tenemos la de Inglaterra y hipoteca subprime. ¿Ok? Aquí vean toda la crisis. En YouTube van a encontrar muchas películas, pero principalmente hay una película famosa. Estoy queriendo recordarme. Ahí está todo. Tienen que leer bastante sobre esto para que entiendan bien. Ahí está. Esta es la película que yo se los recomiendo.
Es espectacular la película, se llama La Gran Apuesta. ¿Ok? Entonces, vean La Gran Apuesta. No voy a tomar examen de eso, solo es una recomendación, pero yo necesito que ustedes, en algún momento, algunos de ustedes me comenten cómo les ha ido con la película de La Gran Apuesta. ¿Ok? Bien. Bueno, y en Netflix van a encontrar, qué sé yo, pero la principal es La Gran Apuesta y ahí van a entender por qué la película es real de todo lo que estamos diciendo. En eso, por eso es que decía uno de los, no, ¿ha mejorado la auditoría? Sí, en todo caso, ha impulsado a mejorar la intensificación de la supervisión regulatoria de las normas. Porque la crisis financiera del año 2007, claro que tenía que ver con auditoría. ¿Okay? Si algo sucedió, es porque alguien descuidó que cuando uno hace un trabajo de auditoría o consultoría, lo primero que tiene que ver es el ambiente del negocio. Y para ver eso del ambiente del negocio, tiene que verse bien la economía. Entonces, a veces uno piensa que auditar es agarrar y sumar cifras, ¿no? Decir, a ver, en activos fijos, por decir, si hacemos en este momento una situación, yo les digo, voy a hacer un parangón de varias empresas que el otro día estábamos analizando con la gente de gabinete, con nuestros alumnos de gabinete, y comparábamos y decíamos, a ver, las empresas cerveceras con las empresas de fármacos. Teníamos una empresa de licores de vinos, ¿no? Pregunta para ustedes. Económicamente, en estos 2 años que vienen, ya estamos entrando bien a los 2 años del efecto COVID, de la pandemia. Hacer una auditoría a una empresa cervecera, hacer una auditoría a una empresa de fármacos, a una empresa que hace vinos, ¿cuál de estas ha sido más afectada en su economía y cuál debería repensar en lo que es el valor de sus bienes, principalmente de su maquinaria? ¿Cuál de estas? ¿Las cerveceras, los fármacos o los vinos? ¿Qué dicen? Jóvenes, necesito opiniones, porque no puede ser que solamente se pongan a escuchar. Licenciado, buen día. La cervecería, porque en estos un año de la pandemia ha bajado su venta y entonces también por el tema de las fiestas y todo eso, entonces habría que revisar ahí en las empresas que venden las cervecerías. Ok, las empresas cerveceras, principalmente en Bolivia, que sostenían su economía como empresas con el Año Nuevo, los carnavales, tantos santos que tenemos, vírgenes de la Fátima, Virgen de la Concepción, Virgen de Urucupiña, Virgen de Copacabana, fiestas tras fiestas, entradas de la 16 de julio, Gran Poder, etcétera, etcétera. Entonces, su economía estaba basada sobre todo en eso, ¿no? Y cuando todas estas actividades se suspenden, entonces
Es cierto que la gente que hace su pasillita propia en su casa, con su familia, consume cerveza, pero no es pues a un nivel en el que hacíamos tantas fiestas. Entonces, la economía de de ese tipo de empresas ha sido duramente afectada. Ahora, ya le he puesto la calificación a Luna. ¿Alguien me puede decir, en ese tipo de empresas como las cerveceras, por ejemplo, qué es lo que más le ha afectado en cuanto a activos, pasivos, ingresos y gastos? ¿Qué? ¿Y asociado con qué norma está? ¿Qué más les preocuparía si ustedes fueran los auditores? Estamos en el primer inicio de auditoría, pero necesito que se den cuenta más o menos a dónde va. Porque uno después tiene que emitir una opinión sobre los estados financieros. Emitir opinión sobre los estados financieros es saber, ¿no? Emitir una opinión es saber si es que el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos o los gastos presentan razonablemente. Entonces, ¿qué les preocuparía en esto, dado que estas empresas, esas empresas cerveceras, por ejemplo, han sido afectadas, como dice su compañera? Ojo que todo lo que voy poniendo siempre es con calificación. Si es que los que no participan no tienen calificación, ya no es mi problema. ¿El efectivo estará afectado? Sí, sí, licenciado. Sí, Lice. En auditoría, ¿qué cosas son las que vemos para afectar? O sea, no, en contabilidad, ¿qué es lo que nos preocupa? A ver, hemos visto las NIF, marco de conceptos. Tres cosas son las que preocupan: reconocimiento, medición y revelación. Reconocimiento, medición y revelación. Dígame, ¿cuál de las tres está afectada el efectivo? Reconocimiento es el registro, por si acaso. Medición es evaluación. ¿Cuál de esos? Sigo preguntando. Les hacía una secuencia y les decía, ¿el efectivo estará afectado? ¿Las cuentas por cobrar estarán afectadas? ¿El inventario estará afectado? ¿La propiedad, planta y equipo, la maquinaria estará afectada? ¿Los ingresos estarán afectados? ¿Los costos estarán afectados? ¿Cuál de esos que acabo de mencionar es el más afectado? ¿Y por qué? Nuevamente, siempre hay que hablar en materia de cómo se registra el reconocimiento, la medición y la revelación. ¿Cuál de esos está más afectado? Los inventarios, puede ser, licenciado. Bien, pueden ser los inventarios. Okay, vamos. ¿Qué te preocupa de los inventarios? A ver. Por ejemplo, ya hay inventarios que, digamos, no se pudieron vender y por ejemplo, no se pudo recuperar su valor, ¿no? Ajá, entonces ahí te preocupa la aplicación de la NIC 2, donde si los inventarios no se pudieron vender, la NIC 2 lo que te va a decir es, tienes que máximo evaluarlos a valor neto de realización. Y si tú un día compraste eso en 100 y hoy en día no lo puedes vender porque se paralizó la economía, esto ya no es 100, sino puede ser que sea 70. Si es 70, ¿qué tienes que registrar como diferencia 30? Una pérdida, ¿no, licenciado? Pérdida. ¿Ok? Pérdida. Ahí tienes una pérdida. ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Quién era? Quijani Osco Pedro Félix. Kikijane. Muy bien. Entonces vamos anotando siempre tus notas. Entonces, Kikijani tiene y dice,
Los inventarios, porque si no se pueden vender los inventarios, eso quiere decir que yo tengo que registrar una pérdida por obsolescencia, una pérdida por deterioro con la NIC 36. Por lo tanto, cuando yo haga la auditoría, debo estar atento a ver si han hecho la evaluación correcta. ¿De acuerdo? Ese es el problema cuando hay problemas de crisis económica. Licenciado. Y las empresas pueden quebrar. A ver, vamos con otra persona. ¿Qué otro rubro les preocuparía? Licenciado, no sé si estaría bien, pero desde mi punto de vista, tal vez lo que son los activos fijos, la parte de la depreciación, como se ha estancado la economía, entonces la depreciación, no sé si la estaríamos registrando como gasto, como pérdida. Sí, yo creo que me preocuparía un cacho ahí. A ver, así es. Con ustedes hemos hecho el trabajo el año pasado de justamente de esto que es el valor recuperable de los bienes. No sé si aquí lo voy a poner. Valor recuperable. Espero que encuentre. Un segundito. Bien. Con ustedes hemos visto esto solo para recordarles. Ups, no sé por qué no me ha levantado. Está levantando. Es para recordarles lo que hemos visto, ¿no? Copa dice, ¿qué tiene que ver? O sea, Jimmy, Copa dice, a ver, yo creo que está afectado, dice, la propiedad, planta y equipo, principalmente la maquinaria, ¿sí? Pero aún así él tiene algo de duda y dice, ¿será el problema de la depreciación? Mientras tanto se abre el PowerPoint de esa parte. La pregunta para otra persona que quiera participar es, ¿ustedes creen que sea un problema de depreciación? Porque la depreciación tiene que ver con un método de depreciación, pero principalmente será el problema de depreciación. ¿De estimación contable puede ser? ¿Qué estimación contable? A ver, hace un rato volvamos al principio. Su amigo decía, Luna, creo que era él. No. Kikihani decía, a mí me preocupan los inventarios, porque los inventarios, si es que hubo una contracción de la economía en este tipo de compañías y tenía un stock de inventarios, puede ser que ese stock de inventarios se hubiera quedado obsoleto, no se esté vendiendo, ¿sí? Porque los inventarios son activos dispuestos para la Venta. para la venta. Bien, ok. Ahora, su otro compañero dice, Copa, sí, a mí también me preocupa no solo los inventarios, sino me preocupa el activo fijo, dice su compañero. ¿Ok? Entonces, el activo fijo les preocupa porque es un activo dispuesto para El uso. su uso. Su otro compañero decía, me preocupan los inventarios porque los inventarios son artículos que están dispuestos para la venta y como ahora no se puede vender, entonces están quedando obsoletos la evaluación, etc. Pero en el caso de activos fijos es un activo dispuesto para su uso. ¿Está bien? Ahora, si las empresas cerveceras no están vendiendo mucho, ¿ok? Ya no como lo vendían antes, con fiestas, etcétera. Yo me imagino que ha bajado su venta hasta un 90%. Eso quiere decir que no están produciendo mucho con la maquinaria que tienen.
¿Cuál es el problema? Alguien ahora sí, dígame, con esa orientación. Dice como la maquinaria no está trabajando a su capacidad normal, entonces esa maquinaria está sufriendo un deterioro porque no está produciendo al 100%, solamente por el tema de la pandemia, seguramente a un 10%, 20% ha debido producir. Entonces, los activos fijos, propiedad, planta y equipos se evalúan a su valor de uso como límite. Al principio, al inicio, como costo. Pero cuando ya llega a fin de año, cuando saca el estado financiero, debe comparar con su valor de uso. ¿De acuerdo? ¿Y qué es pues un valor de uso? Si recuerdan ustedes, a ver, vamos a buscar por ahí, debe estar. En medición debo tener eso. Porque ustedes saben que el marco de conceptos tiene toda esa parte que hace a medición. A ver, vamos a buscar lo que es la medición. El reconocimiento es una cosa y estoy buscando lo que es medición. Solo repasando lo que hemos visto nosotros en contabilidad internacional. ¿Sí? Cuando se hace la medición, entonces las formas de medir están establecidas hoy en día de la siguiente manera. Si es que estamos hablando de inventarios, por ejemplo, pues, o instrumentos financieros a su valor razonable, o valor corriente o valor de mercado, o costo corriente, o de principio, todos los activos se evalúan a valor de costo. ¿Ok? Pero si tenemos propiedad, planta y equipo, estos deben ser evaluados, como está aquí, a su valor de uso. Y como no se están usando, o se está usando muy poco, entonces es muy difícil en auditoría tratar de comprobar lo que se llama el valor recuperable. Y el valor recuperable se calcula, aquí está, qué lindo, en función de todo esto. Por eso es que esto ya lo hemos visto con ustedes. Esto lo hemos visto el año pasado. Por eso se estudia esto primero. Ahora sí, está mejor visto. Entonces, el valor recuperable o el valor de uso, ese valor de uso se calcula en función del beneficio económico futuro, de los flujos de efectivo que se toman cada año, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que este valor de uso, para definir el valor de uso hay que ver cuánto de ingresos has generado con esa maquinaria un año. Proyectar cuánto generarás el siguiente año, cuánto generarás el siguiente año y así sucesivamente. Pregunta para ustedes. Lógica. El año 2020 de la pandemia del año pasado ha generado pocos ingresos una de esas compañías, o muy poco, ¿no? ¿Cómo ven para este año 2021? ¿Cuál es su expectativa? Que en ese caso sería el año 2021. ¿Aumentarán los ingresos? Jóvenes, de esas empresas cerveceras, ¿aumentarán los ingresos? ¿Podría ser licenciado por la vacuna? Una vez que se vacunen, todos van a poder tomar harta cerveza. Y nuevamente las fiestas, etcétera. ¿Ustedes creen? Bueno, estamos en el mes de marzo. Hasta en enero
¿Ha habido fiestas y todo eso o no? ¿Festejos? Sí existía, dicen. Sí, ha habido la entrada del Gran Poder, ha habido carnaval en Oruro, donde más toman cerveza. No, licenciado, pero ya aperturaron algunos locales sus... Pero no con consumos masivos como prestes de fin de semana, con camiones distribuyendo cerveza, ¿no ve? Puede menor ser que el cantidad. 10% han aumentado en un 10% más, alguito. Pero no ha habido la entrada de la 16 de julio en el Alto. Este fin de semana han tenido que haber habido 3, 4, 5 fiestas y estamos hablando de todo el país, no solamente en La Paz. Estamos hablando de todo el país. En Cotoca, la Virgen de Cotoca, todos ellos. Grandes festejos masivos. Y mi respuesta es que no. Puede ser que algo hubiera mejorado, pero no masivamente. Y para el siguiente año, ¿qué dicen ustedes? Ya viene la segunda cepa, ¿no ve? Ya se nos ha anunciado que viene ya ha llegado en realidad, se supone que ha llegado a toda Latinoamérica y por ende a Bolivia también. La segunda cepa ya está. Y es 60% más mortal y 60% más contagioso. Y contrarrestando eso ya vienen las vacunas, que puede ayudar un poquito, pero no va a ayudar totalmente. Eso quiere decir que si lo vemos desde otro punto de vista, este año 2021, el año 2022, ustedes van a seguir utilizando barbijos. Y van a tener que seguir lavándose las manos porque están viniendo las nuevas cepas que son más peligrosas. Entonces, si bien es cierto, por decir, ayer ha jugado el Bolívar y se ha abierto el estadio en solamente 2 sectores, ¿no? Preferencia y creo que el sector de la curva norte. Pero aún así, más restringido todavía, solo podían asistir a ese partido los que eran socios y los que tenían abonos de años anteriores. Eso no quiere decir que al estadio todos hubieran regresado. ¿Se dan cuenta? Alguito hay de soltura. Ahora se han abierto un poquito hasta el horario, ¿no? Pero no es que realmente ya haya libertad. Ustedes van a tener que seguir usando, y es más, con la nueva cepa, que es más peligrosa, la incertidumbre, seguimos en incertidumbre todos nosotros y debemos cuidarnos. Pero más allá de eso, la pregunta era, ¿ustedes creen que se vuelva a la entrada, etcétera? Están queriendo regresar a las citas, pero a ver, restringido. Pero grandes entradas, como la entrada de Oruro, por ejemplo, yo creo que este y el siguiente año no va a poder darse todavía. Por lo tanto, la generación de ingresos, estos ingresos que están aquí para definir el valor de uso, antes que aumentar, disminuyó. Y al igual que los inventarios que hay que registrar, eso que ha dicho su compañera, un deterioro. Entonces hay que registrar una pérdida por deterioro. Entonces de eso está hablándose aquí, ¿no? De eso se está hablando aquí. Dice, desde la crisis del año 2007, que no solamente es en Bolivia, estamos hablando del mundo, que era la inmobiliaria, ahora viene una crisis mayor. Siempre ha habido crisis, por si acaso, en el mundo. ¿Sí? Muchas crisis han habido en el mundo. Ha habido guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siempre han habido crisis. No quiere decir que ahora nos vamos a morir definitivamente. Van a morir muchas personas, pero vamos a seguir en el mundo sobreviviendo. Y vamos a tener que seguir batallando. Y los auditores son muy importantes porque tienen que lograr la información confiable.
Entonces, la profesión con todo esto que les estoy diciendo, que los inventarios, que el activo fijo, que la generación de ingresos, qué sé yo, ha cambiado el mundo y algunas empresas que eran líderes ya no son tan líderes. Las empresas de fármacos, han vendido mucho, ¿sí? Las empresas que venden vinos han seguido vendiendo vinos, ¿no? Ya no lo mismo como vendían antes, pero han bajado en un 10%, no como la cerveza, en un 10%, porque la gente sigue consumiendo vino, porque el vino es de familia. El vino no se consume en las grandes fiestas, los vinos no se consumen en las entradas de Oruro, no. Ahí se consumía cervezas. El vino se consume en la mesa de las familias y las familias siguen consumiendo vino. ¿Ha bajado? Sí. Entonces, no es lo mismo una empresa cervecera de fármacos y una empresa de vinos. Mientras tanto, las empresas de supervisión regulatoria y las normas han cambiado la responsabilidad de la profesión. Ahora le piden al auditor que sea más consistente, más incisivo en su trabajo, porque la información es muy importante para la sociedad. ¿Ok? Entonces, hay que hacer que ustedes, que son los profesionales del futuro, tengan otras aptitudes más desarrolladas, más profundas en su concepto, porque no se trata de sumar y restar, se trata de comprender y analizar. De eso está hablando. Ahora, claro, ¿cuándo cambió el paradigma de la profesión? En realidad, el cambio empezó el año 2001, pero con la crisis de 2007 cambió bastante. Y con la crisis nueva de la pandemia 2020 al 2021, 2022, que va a durar esto unos 3 años por lo menos, entonces todo cambió en la profesión. Con la del 2001 cambió con el caso Enron, cambió asuntos de independencia y cómo es que debemos tener cuidado con el control interno. ¿Qué más cambió? Cambió conceptos de ética, cambió conceptos de conflicto. Por eso es que hoy en día se da mucha énfasis en la ética. Si ustedes, siendo estudiantes ahora hacia el futuro, no tienen un buen comportamiento, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no están dispuestos a ser auditores. Porque para ser auditor, es algo parecido como ser médico. Para ser médico uno tiene que tener mucha ética, ¿ok? Para poder sanar personas, en este caso para sanar empresas. Para ser cura, para ser sacerdote, se supone que ustedes tienen que ser muy éticos. Ahora, no siempre hay buenos médicos, no siempre hay buenos sacerdotes, siempre hay en cada uno de ellos ovejas negras, pero la mayoría, en general, ustedes tienen que tener un muy buen comportamiento profesional, ético, porque esa es la base fundamental. ¿Ok? Y con el caso de Enron también, el control interno ya no solamente se dirige al estado financiero, sino el control interno hoy en día en nuestra profesión se dedica principalmente a lo que es la empresa, la entidad y sus procesos. Nuestra profesión está mirando más los negocios que simplemente números en los estados financieros. Aunque en los estados financieros se traducen todos los problemas de la entidad y todos los problemas de los procesos. Entonces, una de las preguntas para ustedes era, y entonces, ¿qué es la PCOB y sus normas? Y ahí, Rocío Ponce, ¿me puedes explicar qué es la PCOB? Te estoy tomando examen por si acaso. Buenos días. Sí, Rocío.
Rocío, respuesta inmediata. No. Nos vamos a Micaela Benavides. Micaela, ¿qué es la PCOB? Tampoco. Lisa, aquí estoy. La PCOB es el Consejo de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas. Ha sido creada gracias a la ley Sarbanes de Oxley del año 2009, gracias al caso Enron. Y la crisis financiera del año 2007. Sí. ¿No ve? ¿Dónde fue creado esto de la PCOB? Micaela. En Estados Unidos, licenciado. Ajá, es solo para las empresas públicas. ¿Te has fijado qué significa una empresa pública, Micaela? No, licenciado. Ok, bien. Entonces, no olviden, esto de la PSOB, como su compañera Micaela dice, no, su compañera Micaela decía, es la supervisora de firmas de auditoría, creado con una ley del Congreso de Estados Unidos de América y para Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Esa ley se llama la ley Sarbanes. Caramba. También está mal. Oxley. En realidad es Sarbanes-Oxley. ¿Por qué? Porque los que presentaron ese proyecto fueron dos congresistas de los Estados Unidos, uno que apellida Sarbanes y otro que apellida Oxley. Por lo tanto, lleva el apellido de los dos congresistas, uno que apellida Sarbanes y otro que se llama Oxley. Esos presentaron, ¿no? Que dice, que establece que además de aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas, deben completarse las auditorías con las normas de la PCAOB que, entre otros aspectos, exige no solo una evaluación de control interno, sino un examen del control interno. ¿Ok? Ahora sí. Para las PIE de Estados Unidos de América. Esto para las PIE de Estados Unidos
de Norteamérica. Esto para las PIE de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es una PIE? ¿Qué es una PIE? Está en inglés, es un acrónimo en inglés. Es una entidad pública que efectúa emisiones de capital, ¿sí? O instrumentos de deuda. ¿Ok? Entonces, una PIE, lo voy a poner de otra manera, voy a aumentar un poquito más. Una PIE es una entidad de interés público, mejor así. No es como en Bolivia se entiende, digamos, pública pareciera que es de gobierno, no. Es una entidad de interés público, una entidad de interés público que efectúa emisiones de capital o instrumentos de deuda. ¿De acuerdo? De otra manera, que cotiza en bolsa y muchas personas pueden comprar esas acciones, o qué sé yo. Muchas personas. Eso quiere decir que esas empresas, si es que algo les pasa, causan un daño múltiple, público, masivo. ¿Quiénes de ustedes han visto la película esta que ya les he dicho que vean? Fin de semana. ¿Alguien ha visto la película de, ¿cómo se llamaba? Del actor este, de La Máscara. Jim Carrey, ¿no? ¿Alguien me puede explicar por qué estoy diciendo que eso es una PIE? Porque si no entienden que es una PIE, estamos en problemas. ¿Ok? ¿Cómo se escribe? A ver, vamos a ver. Jim Carrey. Ajá, ese es el Jim Carrey, el de La Máscara. Y la película se llamaba... ¿Cómo se llamaba la película? Uno de ustedes sabía. Licenciado, es la de Las locuras de Dick y Jane. Las locuras. Ajá. Eso es. Esta es la película. Claro, estoy ahorita en YouTube, pero yo quiero entrar al concepto, a la esencia de lo que hace un rato les decía, que es una PIE. ¿Qué es una PIE? Es la pregunta para ustedes. ¿Por qué ocurrió esta situación de Jim Carrey? Ahí está, él y su esposa, ¿no ven?
con el caso Enron, él es despedido de Enron. Esa es otra, esa es las locuras de Jim, es eso. Otra de Bueno, no es precisamente la parte que queremos ver. Esta es, ¿no ve? Más bien. Esta es una de las escenas más importantes. A una ancianita. Exacto. Y tal vez podemos pensar una Ahí manera está, de... la esposa y él que se animan a robar, porque él ha sido despedido de Enron. ¿Quieres tomar un café ya que estamos aquí? Sí, un moca se me antoja. Sí. ¡Arriba las manos! ¡Es un asalto! ¡Todos al suelo, ya! Oye, ¿estás bien, cielo? Estoy bien, estoy bien. Tú, 2 mocas helados. ¡Rápido, rápido! 2 mocas helados sí, con crema batida. Oye, ¿quieres...? ¿Cuáles de vainilla o chocolate? ¿Cuáles? Por la puerta, no. Cielo, el café. Ah, sí, claro. ¿Viste en motocicleta? Soy el caníbal, cielo. Y mi trasero se ve lindo. Bueno, ahora, la pregunta para ustedes era, ¿qué tiene que ver eso con la definición que ahorita estamos tomando en el hecho de decir, la PSOE salió inmediatamente en Estados Unidos como supervisora de empresas de auditoría, con la creación de la ley, etcétera, para el caso de vigilar el trabajo del auditor de las PIE. ¿Por qué en ese caso de el caso este de Jim Carrey es que es una PIE? ¿Cuál es el concepto? Fíjense, entidad de interés público que efectúa emisión de capital, instrumentos de deuda que cotiza en bolsa y muchas personas pueden comprar. ¿Cómo lo asocian? En el caso este de Enron, la Enron emitió, como dice aquí, acciones, emisiones de capital. ¿Y qué hizo con las acciones? ¿Quién sabe? Parece que no están leyendo todo lo que les voy diciendo, pero bueno. ¿Qué hicieron con las acciones los de Enron? ¿Saben qué? Engañaron a su personal. No les quisieron dar sus beneficios sociales. ¿Qué les dieron? Acciones. Acciones. Les dijeron, ¿saben qué? No les dijeron que no tenían plata. Les dijeron, señores, la empresa está creciendo tanto. Es una súper empresa. ¿Qué tal si ustedes, en vez de que les paguemos sus beneficios sociales, ustedes se transforman en accionistas de la empresa? Cambien sus beneficios sociales y les vamos a dar acciones. Entonces, los miles de empleados compraron acciones. No tuvieron beneficios sociales. Y cuando quiebra Enron, ¿qué pasa con esos empleados? Además, son despedidos, sin beneficios sociales. ¿Cargados de qué? ¿De qué salen cargados esas personas? Acaban de decirlo. ¿De qué? De acciones. De acciones. ¿Y cuánto valían esas acciones? Ni un centavo. Cero. Nada. No valía nada,
porque obviamente la empresa quebró. Y como no recuperaron sus beneficios sociales y nada, ya no tenían generación de empleo, ni sueldos, ni nada, tuvieron que vender sus televisores, sus muebles, y cuando se acabaron sus televisores y muebles a Jim Carrey y su esposa, que tenían un hijito chiquitito, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que robar. Tuvieron que robar. Sin saber robar, ¿no ve? Se ponen una máscara y creen que es nomás. Y esa es la historia de Jim Carrey. Entonces, ¿qué hacen? Esa es la realidad, ¿no? Estados Unidos dice, no va a suceder eso más. Lo que le vamos a poner a los auditores es una PSAOB, una supervisora, que diga que el auditor, que dice que el auditor, cuando hace su trabajo de auditoría, no solamente es mirar números. Aquí me tienen que ver también el control interno que tienen las empresas para no quebrar. Así que no quiero una evaluación del control interno, quiero un examen del control interno profundo. Y además quiero, aparte de eso, que me demuestren que son independientes, que han cumplido el código, muchas cosas más. Eso es la PCOB. ¿Ok? Eso es la PCOB, que les he pedido que investiguen, lean ustedes. Pero, miren, hace un rato han visto, todo el rato ustedes pueden estar viendo videos, películas, YouTube, con todos estos casos, pero son emocionantes. Yo ahorita lo único que les he recomendado para fin de semana, además de mirar la Biblia y mirar los 10 mandamientos, etcétera, vean la película de La Gran Apuesta, para los que quieran ilustrarse, para los que quieran emocionarse, porque no les estoy dando películas así aburridas, les estoy diciendo son extraordinarias películas que en algún caso han ganado Óscares. Solo así ustedes van a poder entender qué es lo que pasa. Después les voy a dar otras películas, ¿ok? Las películas de las grandes industrias reales, ¿no? Que puede ser que algunas de ustedes la han visto, ¿no? Las grandes industrias del mundo. Pero eso en su momento. Esas otras películas son más espectaculares todavía. Pero si es que ustedes realmente quieren educarse. Entonces ya saben eso de la crisis financiera. Ha intensificado profundamente la profesión. Ha cambiado el mundo. Por eso es que a veces a mí hasta miedo me da en lo que está ocurriendo en Bolivia, o estaba ocurriendo en Bolivia. En Bolivia estaban subiendo los precios de las inmobiliarias, las empresas constructoras, eran múltiples. En La Paz habían edificios por montones. En Santa Cruz se crea la nueva Santa Cruz. Y en Uruguay, no sé dónde, les venden desde terrenos de $5 a pagar cada mes o $10. El boom, y toda la gente se imagina. ¿Y cuánto ha subido en 100,000? Qué sé yo, un departamento que estaba en $30,000, después subía a $50,000, después a $100,000. Entonces va creciendo. Y ahora que viene la pandemia, uno mira alrededor, a ver, en la noche ustedes un ratito, los que puedan mirar desde el cerro, de donde sea, miren los edificios. Se supone que a las 9 de la noche, esos edificios debían estar bien prendidos. Y varios pisos de los edificios están apagados. Nadie habita. ¿Qué pasó? Bajaron los precios. Nadie quiere comprar. Nadie quiere alquilar. ¿Por qué? Porque no hay mucho dinero. Eso es, señores. Eso es. ¿Ok? Bien, entonces con eso viene el nuevo concepto de la profesión, porque la profesión ya no solamente es hablar de auditoría. La profesión es hablar de negocios. Y viene el nuevo concepto que se llama assurance, aseguramiento. Es el nuevo concepto de nuestra profesión.
¿Por qué? Porque se entiende que las sociedades no pueden existir sin tener información confiable. Todo el mundo confía en ustedes. Toda la gente del exterior confía en ustedes. Es como ese niño inocente que está ahí, que confía en ustedes, que van a ser los auditores. Y confían con que ustedes van a ser gente honesta, ¿ok? Gente competente, gente que estudia todos los días, que no le va a fallar. No como ahora les digo, ¿qué significa la PSOB? Explíqueme, y han leído algunos, pero no todos. No, aquí la idea es que todos lean. Y por eso yo tomo examen todas las clases y están apuntándose aquí. Quien está ganando la carrera ahorita, por ejemplo, es Rosemary Sukasaka, que tiene las mejores notas, junto con Cristian Mita. Hay algunos que no han respondido nada. Estos se están aplazando solitos. Ya no es mi culpa, porque no quieren. Pese a que les hablo de ética, etcétera, comportamiento, compromiso, etcétera, no quieren leer, no aceptan, no miran ni las películas que les digo, ni nada. Entonces ni leen lo que yo les pido, entonces están perdiendo el tiempo. Es como alguien dijo por ahí, un día cuando ustedes nacieron, ustedes fueron como una pila cargada, ¿ok? Nacieron con una gran carga. Sus papás les cargaron como una batería, una gran energía. Esa batería les va a durar, bueno, yo me imagino que son algo así como 500,000 días. 500,000 días. A estas alturas ustedes ya deben tener ¿cuánto de edad? Digamos que tienen 20 años, ¿no? Por 365 días, de los 500,000 días que sus papás les dieron cuando nacieron para que tengan como carguita, ya se gastaron 7,300 días. Entonces, si el promedio de edad es que ustedes vivan hasta sus 70 años por 365, más bien digo, sus papás les cargaron 25,550 días de carguita. Y de esos 25,550, ustedes ya se gastaron 7,500 días. Y les queda algo así que como 50,000 días más. Y si no lo aprovechan estudiando, etcétera, habrán perdido su tiempo y habrán malgastado sus energías. Pero bueno, lo más importante es que ustedes están formándose porque necesitan darle confiabilidad a la sociedad para que subsista. Y la sociedad cree en ustedes. La sociedad es inocente y cree en ustedes que ustedes los van a amparar. Bueno, de hecho, alguien también decía, si las auditorías no existieran, habría que inventarlas porque todo el mundo necesita realmente tener información confiable y cambiar los procesos. Entonces, para hacer eso, se ha cambiado el concepto de aseguramiento. Y el aseguramiento como concepto, el assurance, de esto que estamos hablando, de darle confiabilidad a la información, del nuevo concepto de assurance, el asegurar la información es de dos tipos. Primero, la información. La información puede ser, más bien, el aseguramiento, el trabajo de aseguramiento, de darle confiabilidad a la información, puede ser sobre información histórica. El aseguramiento puede ser sobre información distinta a la histórica. ¿Ok?
Cuando el aseguramiento es un aseguramiento, o si ustedes quieren hablar una confiabilidad, eso es esto de aseguramiento. Darle una confiabilidad, abajo lo voy a poner, sobre a la información histórica o sobre la información distinta a información histórica. Ejemplo de información histórica son los estados financieros. Ejemplo de información no histórica es el control interno, que hace un rato hablábamos y decíamos la PCOB ha obligado a las empresas a que evalúen el control interno, es más, examinen el control interno. Eso es darle una confiabilidad de información que no es histórica ni financiera, es distinta a la histórica, pero le estamos dando una assurance al control interno. Eso es. Sigamos. Ese assurance de información que es sobre información histórica como el control interno, perdón, como los estados financieros, pueden ser de dos tipos. Uno, puede ser darle una seguridad razonable, ¿no? O también conocido como assurance positivo. Assurance positivo, seguridad razonable. Más conocido como examen profundo. Mucho más conocido como auditoría. A eso se conoce como auditoría. El examen es una auditoría, el examen profundo, y da una seguridad razonable. En cambio, cuando uno no le da una seguridad razonable, sino una seguridad limitada, porque los procedimientos que se realizan son procedimientos mínimos, no extensivos como el examen, sino limitados a ciertos procedimientos, entonces a eso se conoce como seguridad limitada sobre la información financiera. Más conocido como revisión, también se la conoce como revisión. En resumen, para irnos, ¿ok? Para irnos, en resumen. Un trabajo profundo, ¿ok? Se conoce como examen o auditoría. Un trabajo superficial, limitado a solo algunos procedimientos, con menor tiempo de trabajo, a eso se conoce como revisión. Por eso es que no da una seguridad completa, sino da una seguridad limitada. Y el examen tampoco da una seguridad completa, pero da una seguridad más amplia, generalizada, y se llama una seguridad razonable. Son los dos conceptos que uno puede tener. ¿Ok? Es igual que la medicina. Cuando ustedes van al médico y solo les pregunta, y les dice, abran la boca, y les toman la temperatura, y les toman la presión, y les preguntan qué le duele por allá, por el otro lado, el médico dice, concluye y dice, usted tiene una gripe, y les receta. Eso se llama revisión. Si es que la cosa es más profunda y les piden exámenes de sangre, exámenes de orina, exámenes de heces, electroencefalograma, les piden ecografía, les piden radiografía del pulmón,
¿no? Del cerebro, les ponen una resonancia. Eso es profundo. Exámenes de sangre, sangre, sangre y todo. Eso se llama examen. Eso se llama examen o auditoría. Revisión es una cosa superficial, examen o auditoría es algo profundo. Ahí lo vamos a dejar, son las 9:03 de la mañana. Puede ser que ustedes tengan otra clase a esta hora. ¿Ok? Entonces, estamos en la diapositiva. Por si acaso estoy tomando exámenes todas las clases. Y ustedes están revisando las normas, como les he dicho, y estoy en la diapositiva 23. ¿Ok? En el aseguramiento. Y ustedes están revisando o están leyendo hasta el capítulo 3 de la guía 1. Ahí ya estamos terminando eso. Pregunta si es que quieren hacer alguna pregunta. Ok, nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta luego, Luis.